Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes o muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy, en nuestra cuarta sesión de nuestro taller de redacción de textos académicos, vamos a eh, trabajar, a estudiar un poquito eh, sobre el abstract. El abstract al que también se le suele llamar resumen eh, por por la comunidad científica, las revistas arbitradas, etcétera. Y vamos a hablar un poquito sobre él, vamos a hablar de sus características generales, vamos a hablar de la organización básica, del resumen y finalmente vamos a leer un par de ejemplos para que el tema nos quede más claro. Siempre es mejor ver algunos ejemplos de lo que se está observando. Entonces, el abstract, en cuanto a sus características generales, bueno, tiene un propósito muy claro que es informar, pero ah, informa de una manera doble. Eh, una de ellas es un informe rápido, pero por otro lado se informa de manera concisa los principales aspectos de una investigación, de una ponencia de congreso o de un artículo de revista especializada. Además, el abstract también es un facilitador porque permite um, a los lectores la posibilidad de seleccionar entre un número de investigaciones eh, y de esa manera permite seleccionar qué investigaciones de esta, del conjunto que hay, pues va a seleccionar, le interesa leer además de manera completa. Los abstracts pues los encontramos, como ya les comenté, o suelen publicarse en resúmenes de congreso, en revistas especializadas, en tesis, e incluso proyectos de investigación en general y trabajos cuyo fin es la especialización. En cuanto a sus destinatarios, son los miembros de una comunidad disciplinar y por supuesto se reconoce el abstract porque dentro de los paratextos obligatorios está la misma palabra abstract o resumen, que generalmente, las revistas académicas utilizan ambos, ya sea, de hecho para nuestro caso el resumen sería para el mismo resumen en español y la palabra abstract, para el mismo contenido, pero en inglés o quizá en otra lengua distinta. Ese texto suele ser difícil de realizar porque se espera que el tema investigado se resuma en entre 200 y 300 palabras. Así que esto requiere una gran capacidad de escritura y además esto es muy importante porque generalmente los miembros más expertos de alguna disciplina o de alguna profesión solo leen los resúmenes de los nuevos trabajos para poder estar al tanto de los avances investigativos y así poder seleccionar algunos de esos trabajos para leer en su totalidad. Entonces es importante reescribirlos muy bien porque consecuentemente el investigador y su mismo trabajo con una redacción clara del abstract va a permitir que toda su labor sea conocida y además ellos puedan posicionarse en la comunidad de su campo de estudios. Así que es realmente un texto que requiere de la mayor habilidad de escritura. Incluso para aquellos que han tenido la oportunidad de publicar en revistas arbitradas, sabrán que unos de los estándares de las revistas
tiene que ver con la claridad de los resúmenes. Entonces, en ocasiones regresan los artículos que uno está proponiendo, uno está mandando eh, para su examen, que puedan pues validarlo y posteriormente publicarlo. Y en ocasiones a veces regresan un artículo y a veces no hay que moverle a nada del mismo artículo que se está proponiendo, sino a veces solo es el abstract. Entonces a uno le dicen, pues mira, tu abstract no es tan claro, por favor sigue esta organización, se tiene aquí que presentar esto, o no quedó del todo claro cuál es la metodología que estás empleando, etcétera. Entonces es un tipo de texto al que no debemos de pasar por alto y simplemente pues obviarlo y decir, bueno, pues solamente esto se escribe rápido, 200, 300 palabras y ya, ¿no? Sino que requiere pues de un esfuerzo extra, ¿no? Eh, y bueno, entonces ahora sí podemos pasar a la organización básica de nuestros abstract. Entonces, pues para eso vamos a colocar aquí una especie de subtítulo donde hablamos de la organización básica. Y bueno, para aquellos trabajos que siguen la estructura de introducción, de metodología, materiales, resultados, discusión y conclusiones, para ellos, bueno, hay algunas especificaciones bastante claras. La primera de ellas es que el abstract deberá de presentar el tema y propósito del trabajo que se resume. También deberá contar con una significación, dentro de la disciplina, por supuesto, también la metodología que se ha empleado o empleada también. También como un punto 4, bueno, los resultados alcanzados y finalmente las conclusiones o la conclusión. Ahora, para el otro tipo de investigaciones, por ejemplo, cuando la investigación es cualitativa, vamos a poner aquí para investigaciones cualitativas, por ejemplo, las que pertenecen a las ciencias sociales, a las humanidades o a textos que son de índole teórica, bueno, pues probablemente no va a aparecer en el resumen ninguna referencia a materiales o a los resultados. En este caso, bueno, va a incluir el mismo tema y propósito. En cuanto a la significación, bueno, más bien hablaremos de la relevancia para el avance de los conocimientos. También se presentará una hipótesis, la hipótesis del trabajo, por supuesto, y los hallazgos que comprueban dicha hipótesis o que la refutan. Por supuesto, también las conclusiones en el abstract para este tipo de trabajos. Y bueno, solamente hay por ahí algunas excepciones. Hay algunas revistas en donde a veces se recomienda la aparición de una bibliografía. Esto no es común, pero es posible que en algún momento si desean publicar, bueno, a veces simplemente hay que ver cómo son los abstracts de esa revista y ahí se podrá uno enterar si para ellos es pertinente que se añada pues una bibliografía, ¿no? Bien, entonces vamos a leer un par de ejemplos que aquí los tengo. Este es nuestro ejemplo número 1. Entonces, este artículo se llama El derecho humano al asilo ante la secularización de la migración en México, de una revista que se llama Liminar.
es publicado apenas en este mes, es pues, una investigación muy reciente. Y ahí en sus pantallas, bueno, les voy a pedir que me sigan en la lectura. Y dice así: en ese artículo se realiza un análisis sociojurídico sobre el asilo y la creciente ambigüedad que esta figura ha adquirido en la histórica tradición solidaria de México hacia las personas migrantes con necesidad de protección internacional. Se efectúa un balance geopolítico sobre la política migratoria de Estados Unidos y México. Se contrasta con la evolución del asilo en la normativa jurídica del Sistema Universal de Derechos Humanos y del Sistema Interamericano, y se relaciona con la normativa mexicana. Con base en ello, se concluye que la figura del asilo debe redefinirse en México y debe otorgársele un mayor alcance en el contexto actual de la movilidad humana para considerarlo como un derecho humano, tal como ocurre con otras figuras de protección internacional como el refugio y la protección complementaria. Bien, entonces no sé qué piensan, pero a mí me resulta bastante claro el objetivo de esta investigación. Uno no se ha perdido, incluso aunque uno no pertenezca a esta ciencia social, pues resulta ser bastante interesante, ¿no? Porque va a discutir pues precisamente con el término asilo, que bueno, además lo vemos presente en el título de este artículo, pero además lo va a leer como un derecho, como algo que debería de proponerse como derecho humano, y para eso lo va a hacer contrastando con la evolución que ese término ha tenido en el Sistema Universal de Derechos Humanos, en el Sistema Interamericano y con la normativa mexicana. De tal manera que con todo esto se puede llegar a esta conclusión. Se concluye que la figura del asilo, bueno, debe de definirse y otorgársele, entre otras cosas, a fin de considerarlo un derecho humano, que precisamente coincide, además, con nuestro título. Además está muy bien ubicado esto, es para un asunto de la migración en México. Entonces, en todo esto que hemos leído en este modelo de abstract, bueno, pues encontramos el tema y el propósito del trabajo. Por supuesto que hay una significación dentro de la disciplina, porque resulta ser que ese término ha tenido, bueno, una creciente ambigüedad. Entonces es significativo para la disciplina. No hablemos ya de la relevancia que tiene simplemente para los derechos humanos, ¿no? La metodología empleada va a contrastar, se efectúa un balance geopolítico además, y bueno, al final nos habla de estos resultados alcanzados, de las conclusiones que están aquí, y pues tanto. Entonces vemos aquí que este abstract muy breve, seguramente no supera ni siquiera las 200 palabras. No conté yo las palabras en ninguno de los ejemplos, pero bueno, 1, 2, 3. Sí, seguramente no llegan a las 150 palabras. Entonces vean que es pues muy breve el texto, muy bien escrito, muy claro también. La metodología es bastante clara también, y bueno, al final las palabras claves para este abstract, que siempre son necesarias, y vean que encontramos una vez más aquellas palabras que algunas se encuentran en el título pero también aparecen en el abstract. Pues la palabra asilo, derechos humanos, seguridad humana, que no aparece pero se infiere de todo el contexto, y por supuesto una noción teórica geopolítica que ya la habíamos encontrado por acá. Muy bien, entonces me parece que este es un ejemplo formidable de un abstract. Vamos a ver uno más, que es el que traigo aquí a continuación. Ese también es un artículo muy reciente. Busqué que fueran lo más cercanos a nuestro año, y pues fueron de dos revistas. Esta es de Análisis de Biología, que también acaba de publicarse en estos meses. El artículo es muy reciente y se llama Mariposas, Lepidoptera papilionoidea, de un bosque andino en la vertiente oriental de la cuenca del río Tona, Santander, Colombia, ¿no? Y bueno, pues aquí lo tenemos.
Me voy a saltar algunos términos latinos para bueno, evitar una mala pronunciación, pero bueno, ¿no? Dice, resumen, el objetivo fue establecer la composición de especies de mariposas en 2 localidades en la cuenca del río Tona. Se recolectaron mariposas en el proyecto, caracterización de entomofauna silvestre de la cuenca del río Tona, Santander. Se colectaron 262 ejemplares y 91 especies de las familias Hesperidae, Pieridae, Licanidae, bueno, todas estas. La familia Nymphalidae tuvo la mayor abundancia, 169, y riqueza de especies, 56, y las especies más abundantes, Eupeticoides, Lacine y Pedalioides frasis. El análisis de calidad del inventario señaló una riqueza potencial de 168,61, proporción de especies observadas del 53,97% y esfuerzo de muestreo del 99,97%. Puente Rojo tuvo los mayores valores de diversidad e abundancia, 168, riqueza observada, 72, y bueno, aquí pues otros indicadores, ¿no? Bien, entonces también nos queda bastante claro lo que está sucediendo en esta investigación. Fue simplemente establecer la composición de especies de mariposas en una zona muy bueno, es claro en dónde esto se está realizando, que se recolectaron mariposas que además pertenecen a un proyecto, cuántas se recolectaron, bueno, cuántos números de especies, aquí nos coloca las familias, y bueno, se encontró que la Nymphalidae, bueno, tuvo la mayor abundancia, 169, y en riqueza de especies, 56. Imagino que los que son biólogos aquí en nuestro grupo, bueno, seguramente ustedes están viendo, bueno, qué implica estas cantidades tan grandes. Bueno, dado que dice que es abundante, yo no podría leer el impacto que esto tiene, pero seguramente ustedes sí. Y bueno, dice las especies más abundantes, y aquí, bueno, están colocadas, el análisis de calidad del inventario señaló, etcétera, ¿no? Entonces, como verán, una vez más, encontramos el propósito muy claro. Además nos ayuda la palabra objetivo. Es significativo dentro de la disciplina, al menos se realiza en un lugar. Además, el fin es establecer la composición de las especies de mariposas. Parece ser que esto de la abundancia es importante. Vean, abundancia, abundantes, riqueza potencial, mayores valores de diversidad. Es decir, aquí parece ser que hay toda una significación dentro de la disciplina, y no lo sé, pero imagino que dentro de lo que representa esta zona del río Tona. Por supuesto, ¿cuáles fueron los resultados alcanzados a la par de las conclusiones? Y bueno, además, la metodología, por supuesto, se recolectaron mariposas, ¿no? Se llevó a cabo un análisis de calidad del inventario. Me imagino que obviamente esto es parte del desarrollo metodológico en la biología. Y bueno, pues entonces, y al final, bueno, pues por supuesto tenemos las palabras clave. Entonces, como verán, este es otro abstract muy bien escrito. Seguramente ambas revistas, tanto Liminar como Anales de Biología, cuidan mucho la redacción de sus abstracts, porque aunque yo no sea de las dos áreas de conocimiento, resulta bastante claro qué es lo que quieren hacer estos investigadores, lo que están presentando, lo que recolectaron, ¿no? Claro, seguramente yo me enfrentaría a todos esos conceptos, esa terminología específica, si leyera estos artículos, pero me encuentro con que ambos precisamente son breves, son rápidos, son concisos y son muy claros además los dos. Bien, entonces con esto terminamos nuestro video. Vamos a hacer una actividad que por ahí está ya en la aplicación que estamos usando. Este es el video complementario a eso. Y pues bueno, les deseo que pasen un muy buen día, que tengan un muy buen fin de semana también. Y nos vemos el próximo miércoles para nuestra sesión sincrónica. Hasta luego.